Vamos a continuar con ese mismo espíritu, con esa misma actitud de adoración y vamos a seguir creciendo en su palabra. Por favor, si usted puede abrir sus Biblias en la carta de Pablo a los Filipenses. Si no trae una Biblia consigo, es muy posible que debajo de las sillas tenga una, tanto en inglés como en español. Y si no, en la fila de atrás hay, para que pueda seguirnos y pueda usted tratar de comprobar todo lo que yo digo. Si está ahí, es bueno. Si no está ahí, no lo tome. Vamos a aprender lo que esté allí en los textos y ver cómo nos enseñan las verdades que Dios quiso transmitir en esta tarde para nosotros. Filipenses capítulo 4. Y vamos a leer versículos 14 al 20. Filipenses capítulo 4, versículos 14 al 20. Hemos venido estudiando esta preciosa carta durante varios meses. Hemos visto el precioso tema del gozo de vivir en Cristo. Las distintas verdades que traen gozo porque las podemos experimentar en esta nueva realidad en Cristo por medio del Evangelio. Y hoy aparece una más. Vamos a ir terminando, después de Semana Santa, es el último sermón, terminamos Filipenses para entrar en nuestra nueva serie sobre disciplinas espirituales. Pero ahorita vamos a tomar el último gran texto de Filipenses, que es precioso y un honor poder enseñarlo. Dice así, versículo 14. Sin embargo, han hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción. Este es Pablo hablando. Ustedes mismos también saben, Filipenses, que al comienzo de la predicación del Evangelio, después de que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino solamente ustedes. Porque aún a Tesalónica ustedes enviaron regalos, dádivas, más de una vez para mis necesidades. No es que yo busque la dádiva en sí, sino que busco fruto que aumente en su cuenta. Pero lo he recibido todo y tengo abundancia. Estoy bien abastecido, habiendo recibido de Epafrodito lo que ustedes han enviado, que es fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Y mi Dios proveerá todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a pedir al Señor nos acompañe y podamos estudiar juntos su palabra. Padre, venimos a ti, sedientos de tu palabra, sedientos de ti, Señor. Buscamos que tu palabra nos edifique en esta mañana. Haga su propósito esta tarde, Señor, para tu gloria. Señor, sabemos que todos los domingos venimos aquí para ser transformados un poquito más a la imagen de tu Hijo. Así que usa esta verdad, ya sea que la podamos disfrutar dándote gloria porque podemos practicarla, pero también, Señor, si nos estás llamando a algo, haz tu obra en nosotros. En el nombre de tu precioso Hijo Jesucristo, te pido esto. Amén. Ya casi voy terminando mi historia. ¿Se acuerdan? He venido dándosela pedacitos por pedacitos, ya casi. Entonces, ¿en dónde quedé? Quedé en que nos quedamos sin trabajo, ¿verdad? Quedé en que, para los que no han estado aquí, simplemente ha sido un testimonio de aprender muchísimas cosas. Esa experiencia del pasado de estar en construcción y pasar a tiempo completo al ministerio. Estar en construcción en un momento de mucha crisis por un error personal en presupuesto y cómo llevó eso a un momento muy difícil. Pero al mismo tiempo el Señor se manifestó, nos guió, pudimos terminar el proyecto, entregar el proyecto y de pronto vino un tiempo de sequía de proyectos. No hay trabajo para el ingeniero, no hay trabajo para nadie de la compañía.
Entonces, por obligación, plata no había ningún problema porque no había dinero. Entonces, ya que no había dinero y no había proyectos, voy a seguir haciendo lo que estoy haciendo, y era plantar la iglesia. Rebeca y yo a tiempo completo, ya que no tengo que ir a visitar proyectos, me pongo a trabajar en lo que ya estábamos haciendo. Mi socio en aquel momento se quedó trabajando buscando proyectos y yo seguí haciendo lo que ya estaba haciendo. La gente de la iglesia se enteró de nuestra necesidad. El principal ofrendante de esa iglesia en ese momento éramos nosotros, más un grupo, donde ya yo no pude ofrendar más. Había una plena necesidad. Pero entonces, familia tras familia, empezaron a llegar poco a poco, y venían y se presentaban y declaraban lo siguiente, lo mismo. Yo no fui a buscarlas, yo no les pedí nada, era como que algo estaba pasando. Y la primera familia llegó y dijo: pastor, entendemos la situación, confía en el Señor que Él va a satisfacer sus necesidades y las nuestras. Yo quiero comprometerme de aquí en adelante, quiero darle este compromiso, voy a apartar de todo lo que yo gano esta porción, y usted puede contar con esto todos los meses para las necesidades de la obra. Siguiente semana, otra familia de la iglesia viene y dice: pastor, hablé con el hermano y sabemos de la necesidad, yo quiero también hacer lo mismo, este es el porcentaje que yo puedo, quiero que cuenten con esto, apúntelo ahí, por un año un compromiso, después del año vuelvo a ver si puedo seguir haciendo el mismo compromiso o incluso más. Y es como poco a poco todas las familias de la iglesia se comunicaron y dieron su respaldo a lo que estábamos haciendo en la iglesia. Entonces, de pronto, ¿qué pasa? Estoy en una posición de que ya el Señor no me quiere dando para la iglesia. El Señor me quiere en una posición de solo recibiendo para poder administrarlo para las distintas cosas dentro de la iglesia. Porque de esos fondos se ayudaban a las personas dentro de la iglesia que menos tenían. De esos fondos se pagaban la luz. De esos fondos se pagaban, ya la compañía no podía ayudar en nada. La compañía había venido no solo remodelando la iglesia, adecuándola para la gente sin ningún costo, habían proviendo todos los gastos del edificio. Ahora ya no lo podía hacer y ahora la iglesia estaba tomando su rol. Cada uno de estos hombres y mujeres estaban dando una declaración de que querían ser compañeros por el evangelio. Ya no solamente personas que reciben los servicios de la iglesia, el pastoreo, la enseñanza, la consejería, no, personas que ahora se estaban presentando para aguantar la carga entre todos. Una ilustración, mira esa pared, ves cada ladrillo allí. Cada ladrillo es distinto, ahí no hay ni un solo ladrillo igual. Pero si hay algo que tienen iguales en esa pared, es que están unidos por un propósito, y es aguantar esa carga. Ya sea la carga que las columnas o la carga que la viga les da, esa la transmiten, esa es su labor. Quita un ladrillo de allí y vas a empezar a ver problemas. Quita uno solo. Cada ladrillo tomando su rol en poder funcionar para dar el servicio que la pared tiene que dar al edificio completo. Una iglesia es igual. Y lo que me estaba enseñando el Señor de alguna manera, de pasar de ese tiempo de ser nuestra empresa, la proveedora de la iglesia, la que daba a la iglesia, a llegar y decir: ¿sabe qué? Ya no lo quiero más dando. Se acabó. Usted ya no va a dar más. Usted se me va a poner solito a depender de mí solamente. Porque de alguna manera la provisión para mi familia y para el ministerio venía a través del negocio. Pero ahora lo que yo quería el Señor es que yo me declarara dependiente de Él, ya no de la compañía, para proveer para lo que Él hacía en la iglesia. Y me pasó de ser un dador a pasar por un tiempo solamente como un receptor, una enorme enseñanza de humildad, porque ahora dependo de otros, dependo del fruto de otros. Mientras tanto yo me dedico a hacer lo que tengo que estar haciendo. ¿Saben? Es un gozo poder dar y ser un compañero por el evangelio y dar para la iglesia, para que se haga la misión de la iglesia. Es un gozo, es un honor el poder hacer eso para la bendición de otros. Pero también es un honor
ser un receptor de esos fondos para poder administrarlos con temor de Dios, para usarlos para la gloria de Dios y para el bien de aquellos que están en el cuerpo y aquellos que todavía no lo están, pero estarán en el cuerpo para la gloria de Dios. Mi propósito en esta tarde es hacer una exhortación a la iglesia, de ver esta pequeña iglesia de Filipenses y ver su extraordinaria generosidad y poder aprender de ella, que en esta tarde el Señor nos invite a ver, gozarnos, sentirnos honrados de que el fruto del Espíritu, de esta misericordia y generosidad que nos permite transferir recursos del cielo a nosotros y de nosotros a la misión de Cristo en su iglesia. Y es un honor y es una responsabilidad para su gloria. La primera enseñanza, ¿saben? Ser compañeros del Evangelio, ser compañeros por el Evangelio, para que el Evangelio crezca entre nosotros, nos edifique como esposos, como esposas, como familias, como trabajadores, como hijos o hijas, como estudiantes. El Evangelio no es solamente algo, es una puerta para entrar a una presencia de Cristo. El Evangelio es lo que capacita a una persona para seguir creciendo en Cristo. Es el poder que trabaja para cambiar a una persona en lo que Dios la quiere convertir. Y esto es un proceso que dura toda una vida. Entonces, para poder hacer eso, el Señor usa hombres y mujeres para que decidan, como cada uno de esos ladrillos, tomar su rol en aguantar ¿qué? La carga de distintas necesidades que hay en el cuerpo, incluyendo la financiera. Entonces, allí lo primero que vemos en estos filipenses, y creo que es la primera verdad que me está enseñando a mí, es la generosidad extraordinaria que estaba en el corazón de los filipenses. Mira el primer versículo. ¿De dónde saco esto? Dice, versículo 14: sin embargo, ustedes han hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción. Compartir. Pablo ha venido plantando iglesias. Le caen las autoridades y lo meten en la cárcel, lo golpean todo, casi lo matan y lo meten en la cárcel. Consecuencia de estar haciendo la voluntad de Dios, de ser un compañero por el Evangelio y trabajar para que otros conozcan el Evangelio y crezcan en el Evangelio. Y la consecuencia es prisión. Y en una prisión romana, a usted no le pagan la comida, el Estado no le traía la comidita, no, usted tenía que proveérselo usted mismo, aunque esté en la cárcel, ya sea sus familiares o ya sea sus propios fondos. Entonces Pablo es dependiente completamente de otros para poder sobrevivir en la prisión. Entonces él lo que está describiendo aquí es que tenía una necesidad, una específica necesidad, y ellos comparten con él en ese momento de necesidad. Ahora, no se engañe, Pablo no ha parado de hacer ministerio. No puede salir de las paredes de la prisión, pues adivinen a quién le está evangelizando. A los compañeros de celda, a los compañeros de cárcel, a los carceleros que los cambiaban continuamente. Y se sabe de personas que creyeron en ese momento de cárcel, que estuvo varias veces, y personas vinieron a creer en Cristo y en la obra de Cristo y se volvieron financiadores de plantaciones de iglesias. Un famoso de ellos es Jairo el carcelero. Otra famosa es Lidia, una señora que vendía lienzos púrpura. Y entonces esta señora, que era prominente, es una de las plantadoras junto con Pablo, gracias al testimonio de Pablo en la cárcel y fuera de la cárcel. Entonces marca en ese versículo, mira lo que dice: hacen bien. Quiere decir que los filipenses, en la semana pasada les mostré un pasaje en 2 Corintios donde decían que estaban pasando los filipenses, todas las iglesias en Macedonia, por una pobreza extrema. Y dice que de su propia pobreza apartaban dinero y lo mandaban a Pablo. Y le decían a Pablo que ellos querían participar, que inclusive los dejaran participar más. Alguien en pobreza tomando de lo que necesita para entregar para lo que ellos saben Pablo necesita para poder hacer la obra donde Pablo está. Eso es una ofrenda sacrificial, no de lo que sobra,
pero de lo que uno necesita. Es el ejemplo de los filipenses. Ese ejemplo está ahí no solamente para que lo sepamos que está ahí. Ese ejemplo está ahí con propósito. Ellos daban de lo que necesitaban. Ellos daban para que se pudiera compartir con aquellos que estaban trabajando pro del evangelio, para que la obra de Dios se daba. ¿Y qué hacían ellos? Mientras tanto, confiaban que lo que ellos necesitaban, el Señor lo proveería. Ahora, sigamos con el siguiente versículo. Dice: sin embargo, ha hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción. Ustedes mismos también, filipenses, que al comienzo de la predicación del evangelio, después del partir de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino también solamente ustedes, los más pobres, los más perseguidos, apartando una porción de su ingreso para poder enviarlo para la obra, de su generosidad extraordinaria para volverse compañeros en la obra de Pablo. Eran los únicos, y dice que lo hicieron de manera continua. ¿Qué nos enseña eso? Bueno, yo diría que 3 características. Lo primero que veo, que me deja claro el texto, es que Pablo estaba en contentamiento. Vemos en los siguientes versículos que él ya estaba con lo que necesitaba. Dice que ya había sido suplido, que él ya tenía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que él no está gozándose necesariamente del dinero entrando. Está gozándose en algo más, en lo que significaba de que estos hombres y mujeres de su necesidad se desprendieran aún así de algo. ¿Qué significaba? Que estaban dando una declaración que aquí estamos compartiendo la misión, el peso de la misión, tomando nuestro rol. Lo segundo que expresa es de que lo hacían al decir compartir. Esa palabra de que hacen bien en compartir, en el original lo que significa es participar. Ellos participaron con Pablo. Pablo dice que era bueno que participaran con él. Entonces, ¿qué pasa? Lo estaban acompañando, por eso compañeros de batalla, compañeros de misión. Entonces, y daban una ofrenda que era sacrificial. Entonces, de su generosidad, por en medio de una ofrenda sacrificial, de manera continua, para que Pablo pudiera hacer lo que tenía que estar haciendo. Saben, Pablo se sabe, y lo vemos en varias epístolas, en varias cartas, que era un hombre que tenía fondos propios, pero una vez que se le acababan, él tenía una capacidad de hacer tiendas. En ese tiempo, un hacedor de tiendas era alguien con un buen prospecto de provisión, porque había mucha transferencia y traslados, y la gente llevaba sus tiendas porque los viajes duraban días, incluido semanas y meses. Entonces se sabe que él hacía tiendas, vendía tiendas, ganaba dinero y luego tomaba el dinero y se iba a trabajar un tiempo, a tiempo completo. Y cuando ya no tenía, si nadie le ayudaba, se iba a hacer más tiendas. Vendía las tiendas y volvía a trabajar. Era bivocacional. Pero también cuando las iglesias lo apoyaban, le implicaba, le permitía a él estar a tiempo cumpliendo sin tener que estar desgastándose en producir, pero más bien en servir y en trabajar en pro del ministerio. Pablo, al decir hacen bien con participar conmigo en mi necesidad, está diciendo que ser generosos de una manera extraordinaria, moviéndose para participar en la obra de la misión, es algo que es de acorde a la voluntad de Dios. En toda la Biblia, Dios se presenta como el creador de todo. No es criatura, es creador. Y Él se trazó la misión de traer redención a la humanidad. Y lo hizo por medio de un linaje y lo logró. Mandó la promesa por medio de un linaje, por medio de miles de años, y se volvió posible hace 2025 años en Cristo, en la muerte en la cruz. Pero ahora la misión de la iglesia es llevar ¿qué?
llevar esas buenas nuevas de salvación al mundo completo. No, el mundo completo no la va a aceptar, pero algunos la van a aceptar. Y nuestra obra es ser mensajeros, sus mensajeros. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque si Dios se trazó una misión y uno de sus atributos es ser misional, los que son sus hijos deberían de tener la misma marca, estar en misión. Cada uno de sus hijos. Si somos nuevas criaturas en Cristo, desarrollamos como por medio de la presencia del Espíritu los atributos de Dios. Y si son los atributos de Dios, cada uno de nosotros debería estar con una perspectiva de estar en misión aquí en la tierra, cumpliendo la misión del Padre. Y eso es lo que los filipenses no están para nada perdiendo el tiempo, sino que tomando su rol. Saben, yo sé que muchos de ustedes, no los conozco a todos, pero de la iglesia completa, tanto en el servicio en inglés como en el servicio en español, me quito mi sombrero delante de tantos de ustedes. Por su participación, por su rol, por su provisión, porque son compañeros del Evangelio, han estado trabajando juntos por años. Esta iglesia va a cumplir 125 años en agosto y lo vamos a celebrar en grande. El edificio que usted ve aquí es el desprendimiento, es la generosidad extraordinaria expresada por muchas décadas, por muchos hombres y mujeres que se desprendieron. ¿Quién dice que eran todos ricos? Eso no está en ningún lugar. Yo les puedo, es más, ya he conocido varios que eran hasta obreros de construcción para este edificio. ¿Por qué? Porque creían, tomaban su rol y algunos de ellos con los que he podido hablar me han explicado que eso no lo hacían por generar alguna cuenta bancaria ya en el cielo, ni para tener una gran fama, simplemente por su amor a Dios, por sus ganas de tomar un rol. Y lo sigo viendo hoy en muchos de ustedes que están. Gracias por ese testimonio, gracias por sus ofrendas, gracias por su participación, gracias por su compromiso. Gloria a Dios por eso. Saben, es más satisfactorio tener el espacio de ver cómo juntos podemos edificar edificios espirituales nuevos en niños, en jóvenes, en adultos, y ver cómo esas casas espirituales crecen para la gloria de Dios. Eso tiene más consecuencia de generación en generación que lo que puede tener un edificio, que lo que puede tener una obra civil o una obra física. Si usted vaya a Chicago y ve esas cosas altísimas, eso dura poco. Es más, son diseñadas para que duren poco. No sé si usted lo sabía. Ya no construimos como en los tiempos de Roma, que duraban como 300 años las estructuras. Construimos con un tiempo específico por el dinero. Esas obras se van a desgastar y van a bajarse para construir nuevas. Pero las casas espirituales que el Evangelio permite construir son para toda una eternidad. Vale la pena ser compañeros en esta misión de Dios aquí en la iglesia. Entonces, cuando somos compañeros en el Evangelio, esto está marcado por una gran generosidad en nosotros, entre nosotros, que es compartida con los unos con los otros. Pero también esta se expresa, esta generosidad, por medio de una ofrenda sacrificial que agrada a Dios. Y eso es lo que ves en los textos. Mira el versículo 17. No es que busque la dádiva en sí, dice, sino que busco fruto que aumente en su cuenta. ¿Ves ahí? Él no está tan, por supuesto que está agradecido por la ofrenda económica porque la necesita. No me malentienda, pero no lo dice ahí. No dice que gracias por la plata, gracias por el dinero. Vean lo que dice. Lo que le trae gozo es que busco fruto que aumente en su cuenta. Lo que a él le está trayendo gozo, el gozo de ver cómo algunos, porque es un fruto del Espíritu, se dan económicamente para hacer la obra de Dios. Eso es lo que le trae gozo, de ver cómo algunos se dan para otros económicamente. Y él lo que dice, eso es un fruto para su cuenta.
que le trae gloria a Dios. Algunas personas enseñan este pasaje de que dé dinero a la iglesia, dé dinero a la iglesia, y usted está haciendo una cuenta económica ya en el cielo, y cuando llegue al cielo lo van a estar esperando ese montón de tesoros. Nada de eso. Esto es simplemente lenguaje figurativo. Una lectura simple de esto quiere decir que cuando nosotros tomamos nuestro rol activamente, y lo podemos hacer no solamente a través de dinero, a través de un montón de maneras, pero el dinero es importante. Cuando hacemos eso, estamos agradando a Dios, estamos haciendo su voluntad. Y es una decisión entre ustedes, entre yo y Dios. Es una conversación entre nosotros y Dios para decirle: Padre, yo voy a dar esto. No es algo que se tiene ni que forzar, es un fruto del Espíritu. No es algo que ni se tiene que tratar de manipular para que las personas den, bajo ningún punto. Es algo que solo lo produce el Espíritu Santo si está presente. Es un honor y es un gozo el poder darnos de manera sacrificial. Dice el versículo 18: pero lo he recibido todo y tengo en abundancia. Estoy bien abastecido, habiendo recibido lo que ustedes ya enviaron, que es una fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Ponga atención a esos dos. Dice: busco fruto que aumente, en el 17. En el 18, lo que ustedes han enviado, fragante aroma, sacrificio agradable, agradable a Dios. Fruto que aumente. El gozo de Pablo es de que él se invirtió en esta gente para presentarles el evangelio. Ellos abrazaron el evangelio. Ahora Pablo se fue a hacer la obra y de pronto sus pupilos, sus discípulos están dando fruto espiritual. Lo hacen con todo el corazón. Están dando económicamente de corazón de lo que les hace falta para la gloria de Dios. Y lo que a él le levanta el espíritu en gozo es de que es un fruto espiritual de ellos, que están agradando a Dios. Por eso habla de fruto. La cantidad no es importante, la intención y la motivación de estos hombres en pobreza entregando para la obra de Dios es lo que le trae gozo. Y por ese sentido de sacrificio es que él dice: ofrenda agradable, sacrificio agradable, voluntad de Dios. Si el darnos económicamente debe de ser sacrificial, llegué a entender de que no puede ser de lo que me sobra. Esto es una decisión, esto es lo que el Señor me enseñó a mí a través de este texto y muchos otros, de cómo lo empecé a practicar en mi vida personal. Y con completa buena conciencia. Si es sacrificial, no puede ser de lo que queda. Entonces, yo y mi esposa hicimos presupuesto. Y en el presupuesto, si alguno de ustedes pasan por preparación prematrimonial conmigo, lo primero, al puro final, les enseño cómo hacer presupuesto de vida. Y entonces hago un presupuesto. Eso fue lo que hice al inicio. Y al inicio pongo arriba todo lo que entra. Inmediatamente todo lo que entra, si va a ser sacrificial, entonces voy a orar al Señor, le voy a pedir que me revele qué porcentaje constante puedo dar para que los otros puedan contar con ese dinero. Inclusive se los voy a reportar para que sepan que pueden contar con esto mensual. Señor, por favor, ¿cuánto? Establezco un porcentaje y lo aparto. Y luego, todo lo que entra menos lo que aparto, el porcentaje, yo vivo con el resto. Tomo decisiones con el resto, planeo con el resto, no con la plata del Señor, con el resto. Y aprendí que esa era la manera de asegurarme que estoy dando sacrificialmente. Algunos meses era menos, algunos meses era más. Pero lo que sé es que estoy dando no de lo que me sobra, estoy dando de lo que tengo, de lo que Él me está proveyendo. Y lo estoy entregando sacrificialmente. ¿Lo necesito? Claro que lo necesito. Pero la promesa en ese versículo es que mientras yo le doy a los que están en control de los fondos para la gloria de Dios, yo doy de lo que necesito, no de lo que me sobra. Dios no está en el negocio
de proveerle ni a usted ni a mí para su avaricia o para la mía. Él provee para sus necesidades en el mundo. Mis hermanos, Él provee para sus propósitos, no los nuestros. Dios no está en la tarea, a nadie le ha prometido trabajar Él para hacernos felices aquí en la tierra. No, Dios es un gobernador, no es un Santa Claus que provee los deseos de nosotros. Es un Dios en control, soberano, que tiene propósitos y salva para que esos que salva vivan para sus propósitos. Y hacer esto que les estoy diciendo cuesta, y mantenerse perseverando en esto cuesta. Pero es la única manera que yo he podido exigirme a mí mismo de entregar sacrificialmente, no de lo que me sobra. Ahora, ¿cuál es la justificación? ¿Por qué hacer esto? Mira primero, para que sea fruto del Espíritu, para que sea un medio de adoración a Dios. Si Pablo está utilizando lenguaje de ofrenda sacrificial, entonces es una manera de honrar a Dios, es una manera de adorarlo. Apartar para que sea usado para las obras de Dios es una manera de adorarlo. Yo le canto, le adoro con mi canto, le adoro con mi tiempo, le adoro con mi servicio, le adoro con los dineros que Él me ha entregado a administrar. Y esto trae alegría tanto al que da como al que recibe. Trae gozo. Los que están en liderazgo en esta iglesia o en cualquier otra iglesia, el gozo no tiene que estar en la cantidad. El gozo tiene que estar en que es un fruto, en que uno puede observar que es un fruto espiritual por lo cual ellos dan. Y eso le da gozo a uno. Uno les sirve cuidándolos, entrenándolos, enseñándoles, y el Señor produce fruto del Espíritu y lo entregan para que podamos seguir haciendo esto juntos. Y eso trae gozo. Pero pastor, si estamos necesitando más dinero, si no está siendo suficiente, ¿cómo le va a dar gozo? Por eso viene el versículo, porque estábamos en contentamiento. Era el versículo de la semana anterior. Pablo estaba en contentamiento. Eso quiere decir que lo que estaba entrando era suficiente y podía estar agradecido, sin estar quejoso. Entonces, lo que entra a la iglesia, los que estamos administrando, tenemos que estar agradecidos con la gente, con Dios. No es suficiente, agradecidos aún así, y hacemos lo que hacemos con lo que está proveyendo, punto. Sin necesidad de manipular, sin necesidad de engañar para que la gente dé más. Eso no es necesario. Y segundo, es pecado contra Dios. Lo que tenemos que esperar es que el Señor genere fruto, el fruto que Él quiera, y confiar y usar esos fondos para la gloria de Dios. Mira la conversación entre Jesús y un rico joven, y le dice, Jesús le respondió, el joven le dijo, maestro, ¿qué tengo que hacer para poder seguirte? Y la conclusión es para poder seguirte bien y poder seguirte completamente. Y él le responde, si quieres ser perfecto en esto de seguirme, ve y vende todo lo que posees y dáselo a los pobres. Dice, y tendrás tesoro en los cielos, y ven y podrás ser mis discípulos. Esto es una narración. Una narración, uno no se la aplica a uno literalmente, como lo hacemos con una carta. Una narración tiene un punto. El punto está en una sección mucho más grande. El punto es que si nosotros vivimos la vida poniendo nuestra esperanza en lo que adquirimos aquí, nunca vamos a poder estar en buena relación con Dios, caminando para la gloria de Dios. Pero si nosotros lo que hacemos aquí es para agradar al Señor, eso es lo que significa hacer tesoros en los cielos. Si nosotros vivimos para la gloria de Dios, como ciudadanos del cielo que somos, para traerle honra al Señor, eso es mucho más importante que estar buscando las cosas que generan honra aquí en la tierra. ¿Quiere hacer edificios aquí en la tierra o quiere hacer edificios allá en el cielo? ¿Se está refiriendo las obras que traen éxito y honor aquí o las obras que traen éxito y honor allá?
Las obras que traen gozo a las personas aquí o las cosas que traen gozo a Dios allá. Y esto nuestro Señor Jesucristo lo expande en el capítulo 6 y dice: no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen y donde los ladrones penetran y roban, sino acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen, donde los ladrones no penetran ni roban. Lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo: tengan una perspectiva eterna, no una terrenal, donde lo importante es lo que genero aquí, no, lo importante es lo que se genera allá, la expansión del reino. ¿Cuál es el tipo de obra? ¿Cuál es el tipo de fruto que Dios quiere generar en sus hijos? Mira Colosenses 1:10. Para que anden como es digno del Señor. Entonces ahora lo describe, dice: haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra. Pablo dice que tomar nuestro rol en la iglesia y poder proveer económicamente, no como una exigencia, pero como producto de la generosidad que ahora mora en nosotros, producto del Espíritu, de la apreciación del amor de Dios en nosotros, generosamente nos damos y damos sacrificialmente. Hay de aquellos que administren esos fondos, pero nuestra responsabilidad es gozarnos en ese honor de participar como compañeros del Evangelio. Eso es llamado allí una buena obra. ¿Saben? Yo no encuentro en la Biblia que yo, Manrique Salazar, le logre dar una educación universitaria a Gabriel, Isabel o David como una buena obra. En la Biblia no sale. En la Biblia no sale que yo le pueda tener una herencia importante a ellos económicamente cuando el Señor me llame a casa. Eso no sale como buena obra. Ahora, ¿son malas obras? No, bajo ningún punto. Bajo ningún punto. Pero entramos esa y otro montón de cosas que ustedes y yo pudiéramos valorar como algo que es bueno adquirir o poseer o lograr: educación, propiedad, si es carro, bienes. Entonces, ¿cómo sé? Bueno, ¿qué tal si lo que le llama buena obra es trabajar para sus propósitos? Entonces volvemos de nuevo al plan. Genera un plan. Si no lo has hecho, si ya lo tienes, gloria a Dios. Ahora lo que puedes hacer es evaluarlo. Genera un plan continuo donde te aseguras es sacrificial, donde no estás poniendo obras de honor y honra aquí en la tierra primero de lo que Él quiere hacer por medio de tu iglesia. ¿Cuánto? Entre tú y el Señor. ¿Con qué corazón? Voluntario, para su gloria, de todo corazón, con gran generosidad. Sé generoso como lo fueron ellos. Y luego, ¿qué pasa? Planificas con el resto. Pastor, pero ¿qué pasa y si dejo de recibir? Ahí viene la siguiente sección. Mira lo que dice. Dios promete proveer nuestras necesidades mientras tomamos de una porción para que sea utilizada para sus propósitos. El dador da porque confía que aunque da de lo que necesita, si llega a necesitar algo, el Señor lo va a proveer. ¿Tiene sentido? Pero pon atención a la promesa. Mira la promesa. Hay cosas que no dice la promesa y como que las asumimos. Hay cosas que no dice la promesa y algunos pastores, no sé cómo decirlo, andan enseñándolo y es mentira. Eso no enseña el texto. Vaya a leértelos. Dice, versículo 19: y mi Dios proveerá a todas tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mientras damos, primero, Él nos da para que nosotros demos. No es que en realidad producimos, no es que nos ganamos, no es que nos merecemos. Dios se presenta en la Biblia y se ha revelado en la Biblia como el poseedor de toda la riqueza. Este es el Señor más rico. Su riqueza, parte de ella, la ha provisto a través de la tierra. Esas personas
a los ojos de Dios no son dueños, son administradores suyos. Entonces Dios da para sus propósitos. Hay de aquel con lo que hace, con lo que Él provee y con lo que se queda. ¿Tiene sentido? Él es un dador, da sabiendo para qué está dando. Nosotros, mientras confiamos en Él para dar para sus propósitos, tenemos la promesa, mientras estamos dando para sus propósitos, tenemos la promesa que Él proveerá lo que necesitamos. Ahora, lo que necesitamos no está relacionado con lo que deseamos. Lo que necesitamos no está relacionado con lo que nosotros creemos necesitamos. Está relacionado con lo que Él sabe necesitamos mientras vivimos siguiendo a Cristo. En ningún lado en la Biblia dice que si usted da al Señor, Él le va a devolver 10 veces más. Como si nuestro dinero moviera la cuenta bancaria de Dios. Como si nuestras obras movieran el brazo de Dios. Deme para darle. Eso no está ahí. Y hay iglesias completas tergiversando, engañando, mintiendo. Ya no sé sinceramente si son iglesias verdaderas, sinceramente. Porque el enfoque es en el dinero, no en la obra, en el dinero. Algunos de esos hombres, no todos, han sido encontrados despilfarrando ese dinero en ellos mismos y en sus familias. Algunos de esos hombres y mujeres que andan dentro de lo que es el evangelio de la prosperidad, y lo digo abiertamente, utilizan esos fondos no para la obra de Dios y los recaudan con mentiras, con manipulaciones, con extorsión inclusive. Y es una vergüenza, es una vergüenza. Ese es el pecado hasta en la iglesia. Si nosotros podemos hacer diferentes es solo por gracia, nada más. Y no nos jactamos de eso, pero podemos quitar eso a un lado y enfocarnos que Dios nos ha dado a administrar algo. Tomamos una porción para ponerla a ser trabajada en sus propósitos y para la honra de Dios. Mis hermanos, Él nos provee de sus recursos. En realidad, si Él nos da los dones, las habilidades, y Él es el que nos provee, nada se mueve si no es por la voluntad de Dios. No es cierto que nosotros producimos el dinero que nos ganamos mensualmente. Si los dones y las habilidades las da Él, si el querer y el hacer lo da Él, esos son pasajes. Entonces no quiere decir que yo me gané este dinero. No es tan cierto eso. Yo me merezco este dinero. No es tan cierto eso. Dice la Biblia que no nos merecemos nada. Somos administradores y debiéramos de ser administradores humildes. Entonces es un gozo tanto para los que están recibiendo como para los que están dando. Pero es una gran responsabilidad para ambos. El que está recibiendo fondos, todos aquellos líderes de las iglesias cristianas verdaderas que están recibiendo fondos, los que tomamos ese rol, tenemos un estándar tan alto y una responsabilidad tan fuerte que hay de nosotros si lo utilizamos de una manera que no es para la gloria de Dios. Dios nos proveerá para que podamos dar. Dios nos provee para que podamos dar. Hay tiempos donde no podemos dar. Les acabo de dar un ejemplo. Hay tiempos donde no damos. Hay tiempos donde no podemos tener la oportunidad de dar. Lo vimos hace unas semanas. No han tenido la oportunidad, dijo Pablo. Hay momentos donde no tenemos la oportunidad y tenemos que estar en contentamiento y agradecidos con el Señor. Pero cuando el Señor provee, nos provee para que una porción sea dada. ¿Y qué es lo que pasa? Nosotros nos mantengamos en contentamiento con el resto, usándolo para su gloria y para las necesidades en casa o alrededor. Volviendo a nuestra figura, si capítulo 4 empezó con regocíjense en el Señor siempre, en toda circunstancia, en la carencia como en la abundancia, en la enfermedad como en la sanidad.
contentos, agradecidos, buscando en toda circunstancia cómo gozarnos en Él, cómo agradecerle, cómo darle gloria, alabanza a Él. Al mismo tiempo, porque estamos regocijándonos no en las personas, no en las situaciones y no en las cosas, podemos siempre encontrar gozo en Él. Por eso podemos siempre mostrar la movilidad de Cristo en nosotros a los demás, no importa la circunstancia. ¿Por qué? Porque el Señor está cerca, decía Pablo, versículo 4, 5. El Señor está cerca, está involucrado, está en control. Sin preocuparnos por nada, sin afanarnos por las cosas. En vez de afanarnos, se las traemos al Señor para que Él las resuelva, para que Él las maneje, para que Él las responda. Y dice que Él protege nuestro corazón y la paz de Dios que está por encima de todo entendimiento, trayéndolo todo al Señor, lo que nos preocupa mientras vivimos la vida. Él nos protege con su paz, pero también por nuestro espíritu nos permite ver las cosas correctamente, administrar nuestras situaciones de manera sabia. Todo lo que es agradable, todo lo que es digno, nos provee para poder administrar esas situaciones. Vimos la semana anterior que al mismo tiempo nos permite actuar correctamente, viviendo siempre en contentamiento, ese sentido de seguridad que Dios es suficiente para resolver mi situación. Y porque estoy en contentamiento, puedo darme sacrificialmente para sus propósitos. Porque estoy en contentamiento, porque estoy completamente tranquilo que Dios es suficiente para proveerme mientras yo le proveo de lo que Él me dio a su iglesia para que sea utilizada para la obra de Dios. Es un honor poder dar para la obra de Dios. Es un honor poder estar del lado de recibir para ministrar para la obra de Dios. ¿Saben? Es una prueba enorme depender de la generosidad de otros. Eso está duro, mis hermanos. Mira qué duro que es vivir dependiendo de la generosidad de otros, del dar sacrificialmente de otros. Eso es lo que Dios tenía para mí, estar a tiempo completo para el pastor Harold, para el pastor Miguel, para muchos hombres de Dios, muchos de ustedes que su servicio se lo financian con lo que ustedes producen, pero también apoyan la obra de muchos de nosotros que estamos a tiempo completo. Lo único que puedo tener es agradecimiento, mi respeto, mi amor y mi exhortación a que sigan haciéndolo para la gloria de Dios. Si no has tenido una oportunidad de hacerlo hasta hoy, piénsalo. Pueda que el Señor te esté llamando a copiar el ejemplo de los filipenses. Si no has sido constante, tal vez te está llamando a volverte constante y hacer una declaración de compromiso, aunque sea con lo que puedes, y haces una declaración de compromiso con el tesorero o la tesorera. ¿Qué te está llamando a hacer el Señor producto de este tema que trajo el texto? No lo traje yo. Yo no te estoy llamando a dar más. Yo no te estoy llamando a dar. Eso es un fruto del Espíritu. Eso es crecer en madurez, que llega a uno espiritual a entender que es una bendición, es un honor. Mi pregunta en esta tarde es: ¿a qué te está llamando a hacer el Señor? ¿Qué te está invitando a hacer el Señor? Tienes razón para darle gracias por dejarte participar. Vamos a orar.